La mayoría de la gente no se da cuenta, pero existe un comportamiento silencioso, casi invisible, que domina una gran parte de las relaciones humanas modernas, la compulsión a explicarse todo el tiempo. Es un hábito que parece inofensivo, incluso educado. Después de todo, justificar tus elecciones, tus emociones, tus ausencias o cambios de humor puede sonar a empatía, a consideración por los demás. Pero detrás de esta constante necesidad de justificarse, yace algo mucho más profundo y perturbador en una herida psicológica mal sanada. Carl Gustav Jung, uno de los nombres más importantes de la psicología analítica, identificó este patrón como un claro síntoma de desconexión del yo. Para él, el intento repetido de convencer a los demás sobre quién eres, lo que sientes y por qué actúas de cierta manera, en realidad, revela un estado de autonegligencia. La persona que constantemente se explica a sí misma suele estar buscando algo que nunca recibió un permiso para existir. Este comportamiento a menudo surge en entornos marcados por la invalidación emocional. Estos son contextos, a menudo familiares, donde la experiencia subjetiva del niño es sistemáticamente descalificada. Eso es una tontería. Estás exagerando. No hay razón para sentirse así. El mensaje internalizado es brutal en lo que siento. Solo tiene valor si otros lo entienden, aprueban o lo permiten. Con el tiempo, esta creencia se transforma en una prisión invisible, donde el individuo se vuelve dependiente de la comprensión de los demás para afirmar su propia realidad interna. Cuando un adulto se explica compulsivamente, está intentando inconscientemente evitar el abandono, el juicio o el rechazo. Cree que si los demás entienden sus razones, quizás no lo criticarán, no se alejarán, no lo rechazarán. Es un intento desesperado por controlar la percepción de los demás para asegurar la pertenencia y la seguridad emocional. Pero este esfuerzo constante tiene un precio muy alto en la propia autonomía psicológica. Al centrarse en la validación externa, el individuo comienza a descuidar su autoridad interna. Ya no actúa porque cree en algo, sino porque necesita justificarse para evitar ser malentendido. Ya no siente libremente, sino que racionaliza sus emociones para evitar la incomodidad de ser visto negativamente. Poco a poco, deja de vivir para sí mismo y comienza a actuar para los demás, en un teatro eterno donde el público tiene más poder que el protagonista. Jung entendió este fenómeno como un obstáculo central en el camino hacia la individuación, el proceso por el cual un ser humano realmente se convierte en quien es, y la verdad es dura mientras exista una necesidad constante de explicarse. No hay libertad interior, porque la explicación compulsiva es una forma sofisticada de sumisión. Es como si, con cada justificación, el individuo dijera: tan solo puedo existir si tú lo permites. Este contenido es una invitación a desmantelar este condicionamiento, un análisis profundo de por qué tanta gente vive atrapada en la necesidad de justificarse y qué sucede cuando finalmente eligen el silencio. Cuando deciden dejar de explicarse, algo cambia radicalmente. La psique, previamente doblada ante la aprobación externa, comienza a erguirse con una nueva postura, la de la autoridad interna. Y esto lo transforma absolutamente todo. Detrás de la necesidad de explicarse hay algo mucho más profundo que la educación o el deseo de ser comprendido. Es una herida psíquica incrustada en el núcleo de la identidad. Jung entendió que esta compulsión por autoexplicarse no es solo un hábito de comportamiento, es un síntoma, un reflejo de algo mucho más antiguo, la creencia inconsciente de que la propia existencia solo tiene valor cuando es validada por otros. Esta herida se forma temprano, a menudo en la infancia, en entornos donde la subjetividad del niño es constantemente deslegitimizada. Cuando un niño expresa tristeza y escucha que está siendo dramático cuando muestra ira y es llamado difícil o irrespetuoso, cuando revela miedo y recibe desdén o ironía,
Como respuesta comienza a internalizar un mensaje peligroso. A lo que siento está mal. Solo puedo confiar en las respuestas de los demás. Con el tiempo, el niño desarrolla un mecanismo de defensa, intentando ser comprendido para sentirse seguro. Aprende que si explica bien lo que siente, tal vez no será castigado, ignorado o ridiculizado. Y así nace un patrón que será llevado a la edad adulta, justificando cada emoción, cada decisión, cada actitud, como si se necesitara un argumento convincente para tener derecho a sentir y hacer. En la raíz de esta herida está la pérdida de la autoridad interna. La persona ya no se ve a sí misma como alguien cuya experiencia es válida por sí misma. Llega a depender de la mirada externa para confirmar si lo que vive tiene legitimidad o no. Esto crea un estado psicológico de sumisión, donde la autoestima no se construye desde adentro, sino desde el reflejo en los ojos de los demás. Es importante entender que esta dinámica no ocurre conscientemente. A menudo, quienes están atrapados en este patrón ni siquiera se dan cuenta de que constantemente intentan convencer a los demás de que sus emociones son razonables, que sus decisiones tienen lógica, que su comportamiento tiene un motivo. Pero detrás de cada explicación hay un miedo oculto, el miedo a ser rechazado por simplemente ser quien es. Jung afirmó que todo individuo necesita, en algún momento de la vida, confrontar esta estructura interna heredada. Hasta que no lo haga, permanecerá operando según los valores, juicios y expectativas de los demás, a menudo internalizados de figuras de autoridad en la infancia, como padres, maestros o líderes religiosos. El individuo se convierte en un reflejo de lo que otros aprobarían, no de quien realmente es. Esta autoexplicación compulsiva, por lo tanto, es una forma de autoabandono. Es el acto de traicionar la propia verdad para hacerla más aceptable para los demás. Y es precisamente en este punto donde comienza el proceso de curación, reconociendo que ya no necesitas pedir permiso para existir, que tus emociones, por más intensas, contradictorias o extrañas que puedan parecer, no necesitan ser justificadas para merecer espacio. Pero este despertar no sucede sin dolor. Cuando el individuo comienza a callarse ante la necesidad de justificarse, el silencio que surge es desconcertante, porque revela el vacío que deja la ausencia de una autoridad interna consolidada. Y es precisamente de esto de lo que habla Jung al introducir uno de los pilares de su psicología AN, la construcción de la autoridad interna. La autoexplicación compulsiva no es solo un mecanismo de defensa, es un acto continuo de autotraición, una traición silenciosa, a menudo imperceptible, pero profundamente corrosiva. Carl Jung entendió que cada vez que un individuo moldea sus palabras para no desagradar, oculta sus emociones por armonía o reprime sus decisiones para evitar juicios, se está distanciando de sí mismo. En realidad, está abandonando su propia verdad. Esta traición interna no ocurre de manera explosiva, como una ruptura violenta con el yo. Por el contrario, es gradual, sutil, cotidiana. Ocurre cuando te ríes de algo que no te parece gracioso para parecer sociable. Cuando dices que si mientras quieres decir no para evitar ser visto como egoísta, cuando explicas tu tristeza como cansancio, porque no quieres ser una carga. Cuando sientes ira, pero la disfrazas de racionalidad, temiendo parecer inmaduro. Con cada pequeña concesión hecha en nombre de la aceptación, una parte del alma queda atrás. Jung identificó que este tipo de comportamiento es un reflejo directo del ego, desconectado del sí mismo. El ego, que debería ser meramente el centro funcional de la conciencia, se convierte en un sirviente de la aceptación externa. Se reconfigura para convertirse en lo que otros quieren ver. Y en esta constante adaptación,
el individuo pierde contacto consigo mismo, deja de escuchar su propia intuición, desconfía de sus propios sentimientos y cuestiona sus motivaciones más auténticas. La duda ocupa el lugar de la confianza interior. Este proceso de autoabandono es insidioso porque está socialmente valorado. Las personas que se ajustan bien, que saben explicarse, que evitan conflictos, con las que es fácil convivir, a menudo son elogiadas. Pero detrás de esta falsa armonía suele haber un profundo agotamiento emocional, un agotamiento de quienes viven para los demás, pero ya no pueden escucharse a sí mismos. Jung afirmó que este tipo de fragmentación interna es una de las principales causas de las neurosis. Cuando el ego se aleja demasiado del sí mismo, el centro simbólico de la totalidad psíquica, surgen síntomas de ansiedad crónica, crisis existenciales, sentimientos de vacío, dificultad para tomar decisiones, baja autoestima. ¿Y por qué? Porque el alma está gritando para ser escuchada, pero ha sido silenciada en nombre de la adaptación social. En el fondo, lo que está en juego aquí es una pregunta crucial: ¿de quién es la vida? Mientras estés constantemente buscando aprobación para sentir, pensar o actuar, tu existencia será solo una actuación, una versión editada de tu verdad. Siempre serás un personaje en la narrativa de alguien más, nunca el autor de tu propia historia. La única manera de romper este ciclo de auto-traición es reclamar la autoridad interna, es desarrollar la capacidad de mantener tu verdad, incluso cuando no es comprendida, incluso cuando causa incomodidad, incluso cuando desafía las expectativas. Este es el comienzo de la verdadera individuación en volverse íntegro, incluso si eso significa decepcionar a otros. Pero, ¿cómo cultivar esta autoridad interna? ¿Cómo dejar de depender de la comprensión externa para afirmar quién eres? ¿Cómo mantener el silencio ante la presión por explicaciones? Esto es precisamente lo que Jung propone con su concepto de individuación. Para Carl Jung, la verdadera libertad psicológica no surge de la aceptación social o la comprensión externa, emerge del desarrollo de la autoridad interna. Este concepto, central para su teoría de la individuación, representa la capacidad del individuo para validar su propia experiencia subjetiva, sin depender de la aprobación de los demás. Es el momento en que dejas de preguntarte, ¿entenderán lo que siento? Y comienzas a afirmar, no importa si lo entienden, esto es verdad para mí. La autoridad interna es lo opuesto a la autoexplicación compulsiva, mientras que esta última está anclada en la inseguridad y en la necesidad de justificar cada paso para ser aceptado. La autoridad interna surge de la profunda convicción de que tu verdad no necesita ser negociada. Y este cambio no es meramente intelectual, es existencial. Es un cambio de eje. El centro de gravedad de la psique se mueve, pasa de la periferia de la aprobación externa, de vuelta al centro del sí mismo, donde reside la totalidad del ser. Pero esta transición no es simple, requiere valor, porque al dejar de explicarte, el individuo se confronta directamente con el miedo al abandono, el miedo al juicio, el miedo a la exclusión. Jung dijo que la individuación requiere atravesar el desierto de la soledad interior, el momento en que, por primera vez, sostienes un no sin culpa. Cuando no te justificas por cambiar de opinión, cuando terminas una conversación sin explicar por qué, no por arrogancia, sino simplemente porque no le debes nada a nadie para existir. Desarrollar esta autoridad no significa volverse insensible o cerrado al diálogo. Por el contrario, significa que ya no necesitas mendigar comprensión. Ofreces tu verdad como un regalo, no como una súplica por aceptación. La comunicación deja de ser una actuación y se convierte en una expresión auténtica. Es la diferencia entre hablar para ser aprobado y hablar para ser verdadero. En la práctica, la autoridad interna se manifiesta en pequeños gestos diarios, en el silencio ante la provocación,
en la firmeza de decir, eso no resuena conmigo sin necesidad de explicar por qué, en la negativa a participar en un juego emocional donde siempre tienes que justificar tu posición, y sobre todo, en la capacidad para soportar la incomodidad de no ser entendido, y aún así, permanecer íntegro. Jung creía que este es uno de los momentos más importantes del viaje psicológico, en el instante en que el individuo deja de externalizar su autoestima y comienza a reconocerla como algo que surge desde adentro. Esta transición es simbólica y poderosa, ya que marca la ruptura con el antiguo yo condicionado, el que vive para complacer, y el nacimiento de un nuevo yo, enraizado, autónomo, íntegro. Pero esta nueva postura no es bien recibida por todos. Por el contrario, el silencio que surge de la autoridad interna a menudo perturba. Las personas que antes se beneficiaban de tu inseguridad comienzan a perder el control. Los manipuladores se sienten amenazados. Las relaciones basadas en dinámicas de poder empiezan a desmoronarse. Y es precisamente por eso que cuando dejas de explicarte, todo cambia. El silencio, cuando surge de la integridad y no de la omisión, es una de las fuerzas más transformadoras de la psique humana. Jung lo entendió con una claridad brutal. Vio el silencio no como una ausencia de respuesta, sino como una presencia de autoridad. Cuando alguien deja de justificarse compulsivamente, no solo está evitando conflictos o cortando conversaciones, está desactivando todo un sistema de control psicológico que se alimentaba de su inseguridad. Este tipo de silencio es inquietante, porque para quienes siempre han esperado que te inclines, que te expliques, que te corrijas, la ausencia de justificación se interpreta como rebelión. Y, en cierto sentido, lo es, pero no una rebelión inmadura, del tipo que grita para ser escuchada. Es una revolución silenciosa, una declaración implícita. No debo explicaciones para ser quien soy. Las personas manipuladoras que se alimentan de la duda de los demás comienzan a perder el juego, porque la manipulación emocional solo funciona cuando hay vulnerabilidad perceptible, cuando hay miedo a ser malentendido, miedo al abandono, miedo a decepcionar. La manipulación necesita reactividad, pero el silencio seguro, que proviene de la autoridad interna, es un muro de piedra. No responde, no se justifica, no baila al son de la música. Simplemente es, y esto desestabiliza cualquier intento de control. Además, las relaciones que siempre han dependido de tu sumisión emocional, intelectual o conductual comienzan a revelarse por lo que son, tan frágiles, unidireccionales, basadas en el desequilibrio. Cuando dejas de explicarte, rompes el pacto implícito de inferioridad. Dejas de posicionarte como alguien que necesita ser aceptado y comienzas a ocupar el espacio de alguien que ya se acepta a sí mismo. Y esto lo cambia absolutamente todo. Algunas personas se alejarán. Y esto no es un signo de error, sino de realineación, porque tu silencio comienza a funcionar como un filtro. Revela quién estaba a tu lado por genuina afinidad y quién solo estaba ahí porque eras fácil de controlar. Jung dijo que el proceso de individuación a menudo requiere rupturas, y este distanciamiento no es un castigo, es una liberación. Cuando dejas de justificar tu presencia, tus límites, tus elecciones, comienzas a atraer relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el miedo o la dependencia. Pero necesitas estar preparado, porque al dejar de explicarte, también tendrás que lidiar con tu propia ansiedad. La parte de ti que aprendió durante décadas que necesitaba ser entendido para tener valor, resistirá, querrá volver a justificarse, te rogará que reconsideres, que expliques solo esta vez. Es en este momento cuando el silencio se convierte en un ejercicio espiritual, un acto consciente de permanecer íntegro, incluso frente a la incomodidad. El silencio, por lo tanto, no es solo la ausencia de palabras,
es la afirmación del ser. Es la negativa a poner tu identidad a juicio. Y cuanto más sostengas este silencio, más se transformará en presencia. Una presencia que emana autoridad, que comanda respeto sin alzar la voz, que establece límites sin necesidad de confrontación. Una presencia que no necesita aprobación para existir. Pero el impacto del silencio va más allá de las relaciones con los demás. Inicia un proceso profundo dentro de la psique, la integración. Cuando dejas de justificarte, comienzas a escucharte. Cuando dejas de racionalizar tus emociones, comienzas a sentirlas plenamente. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque el silencio externo abre espacio para la escucha interna. Hay algo magnético en una persona que no siente la necesidad de explicarse, algo que no puede falsificarse ni forzarse. Se trata de la integridad psicológica, el estado de alguien que ya no negocia su esencia para encajar en las expectativas externas. Jung entendió esta integridad como una de las expresiones más maduras de la individuación, cuando el individuo no solo conoce su verdad, sino que la sostiene, sin vacilación, sin culpa y sobre todo, sin necesidad de validación. Una persona integrada no ruega para ser entendida, comunica, expresa, pero no convence, porque no parte de la premisa de que necesita justificar su existencia. Sus palabras provienen de un centro sólido, no de una carencia oculta. Esto cambia todo en la forma en que es percibida. El mundo trata con más respeto a quienes se tratan a sí mismos con respeto. Y el autorrespeto comienza cuando te niegas a negociar lo que es esencial en ti. La integridad psicológica no significa inflexibilidad, significa coherencia. Es la capacidad de mantener una línea interna de verdad, incluso frente a la presión externa. Es cuando sientes algo incómodo en una situación y aún sin poder explicarlo racionalmente, confías en tus sentimientos. No necesitas presentar pruebas ni construir argumentos elaborados. Simplemente dices, esto no resuena conmigo. Y eso es suficiente. Esta postura, que parece simple, es revolucionaria en un mundo donde la mayoría vive desconectada de sí misma, donde las decisiones se toman basándose en las opiniones de los demás, donde los sentimientos se ignoran por miedo a parecer demasiado sensible y donde los límites se violan con sonrisas forzadas para no parecer difícil. La integridad es lo opuesto a eso. Es el arte de ser íntegro, de no fragmentarse para complacer, de no esconderse para evitar conflictos. Jung sabía que la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes más teorías, sino cuando encarnas una nueva postura ante la vida. Y esta postura comienza con la negativa a justificarse, porque cada justificación compulsiva lleva a una inseguridad camuflada. ¿Soy suficiente? La persona integrada ya no se hace esta pregunta, sabe que lo es. Incluso cuando el mundo insiste en decir lo contrario. Y aquí yace la paradoja, en cuanto menos buscas aprobación, más respeto evocas. Porque la integridad tiene peso, tiene densidad, tiene presencia. Es por eso que, sin decir una palabra, una persona centrada puede alterar la dinámica de un entorno. No necesita probar nada. Su coherencia interna ya lo comunica todo. Las personas así no ruegan por espacio, lo ocupan. No reaccionan por inseguridad, actúan por alineación. Pero hay un detalle esencial. Esta integridad solo es posible cuando dejas de traicionarte a ti mismo, cuando dejas de moldear para ser aceptado, cuando te das permiso para sentir, elegir, actuar, incluso si nadie lo entiende. Esto requiere práctica, requiere presencia, requiere autoconocimiento, pero sobre todo, requiere el coraje de asumir la responsabilidad de tu propia existencia, sin culpar a otros, sin externalizar tu valor. Y cuando esta integridad se establece, los efectos son profundos. Las relaciones cambian. La forma en que te posicionas profesionalmente cambia. Tu autopercepción
se vuelve más clara. La ansiedad disminuye. La necesidad de controlar lo que otros piensan desaparece, porque dejas de vivir para ser entendido y comienzas a vivir para ser verdadero. Pero hay algo aún más profundo, en algo que ocurre no solo en la forma en que te relacionas con el mundo, sino en lo que comienzas a emanar. Cuando dejas de justificarte, comienzas a emanar una nueva energía, a la de alguien que tiene control sobre sí mismo. Y esta energía es percibida inconscientemente por todos los que están alrededor. Aquí es donde ocurre el cambio invisible. El mundo comienza a tratarte como alguien que no negocia. Cuando una persona deja de explicarse, todo cambia. No solo por dentro, sino a su alrededor. Es como si comenzara a emitirse una nueva frecuencia. Ya no dices, por favor, entiéndeme. Emanas sé quién soy y no necesito tu permiso. Y el mundo inevitablemente responde. Jung sabía que la psique humana está guiada por la energía, por la presencia, por la estructura interna y no por justificaciones racionales. La persona que constantemente intenta ser entendida emite una vibración de sumisión, de duda. La que ya no se explica a sí misma emite fuerza, claridad, autoridad. Y esto no se trata de volverse arrogante. Se trata de finalmente volverse íntegro. La gente comienza a escucharte de manera diferente. Las relaciones desequilibradas dejan de tener sentido. Las dinámicas en las que eras sumiso, predecible, fácil de controlar, simplemente colapsan. No porque hayas peleado, sino porque ya no estás disponible para desempeñar el mismo papel. El silencio cambia la configuración de tus relaciones, porque comunica lo que una vez suplicaste. Dice, no estoy aquí para ser moldeado, estoy aquí para ser, y desde allí comienzas a traer un tipo diferente de conexión, más profunda, más honesta, más alineada con quien te has convertido. El respeto comienza desde adentro hacia afuera, y el primer paso es precisamente dejar de justificar tu propia existencia. Pero este viaje requiere presencia, porque en momentos de duda, el impulso de explicarte regresará. Parecerá más seguro complacer, parecerá más fácil ceder. Y es en esos momentos que debes recordar, cada vez que silencias una explicación, te reafirmas, consolidas tu integridad, tomas tu lugar en el mundo, no como alguien que ruega por espacio, sino como alguien que ya sabe que pertenece. Este contenido existe para ayudarte a reescribir esos patrones. Si este mensaje resonó contigo y quieres profundizar en tu transformación personal, no viajes solo. Suscríbete al canal para acceder a más herramientas, análisis y guías prácticas. Tu suscripción y apoyo hacen posible que sigamos creando contenido que ilumine el camino hacia una versión más libre y auténtica de ti.